Vamos a ver. Vamos a hacer un problema primero, a ver los que nos da tiempo. Vamos a hacer un problema muy bonito que viene en el Taylor, que se puede resolver pues con la mecánica de Lagrange, como iba a decir, muchísimos de ellos. Pero está muy bien para resolverlo también dentro de la mecánica newtoniana en sistemas de referencia giratorios. Es un sistema, es un mecanismo que se utilizó en la máquina de vapor. Bueno, se utiliza en más cosas. Tenemos lo siguiente. Tenemos la gravedad y tenemos un alambre circular de radio R, ¿de acuerdo? Y esto está, por así decirlo, colgando de ahí de algún sitio, sujeto de alguna manera, ¿eh? Y pinchado por el alambre tenemos una bolita de masa m, ¿de acuerdo? Y el alambre lo hacemos girar, lo forzamos a giro forzado respecto a esta persona. Con velocidad, o sea, a lo largo del, ¿no? Gira alrededor de un eje vertical, velocidad angular omega, que es un dato. O sea que nos van dando aquí datos m, g, r, omega. Bien, de acuerdo, sin rozamientos. Entre la bolita y el alambre. Fenomenal. Y ponemos, pues yo que sé, la bolita desde una posición inicial, si queréis. Condiciones iniciales, desde el reposo. Son unas cualquiera, por ejemplo. Parte del reposo y a esa altura. Altura indicada. Ya digo, este es un problema que aparece en el capítulo 7, mecánica de Lagrange. No os preocupéis, o sea, cuando llegue la mecánica de Lagrange también podemos llegar a la misma. La cuestión es llegar a las ecuaciones del movimiento, como veis en todos estos problemas. Pero vamos a llegar a las ecuaciones del movimiento podríamos, desde sistemas de referencia inerciales, este lo vamos a considerar inercial, visto desde fuera, ¿de acuerdo? Podríamos llegar a eso. Pues, pero para eso necesitaríamos saber cómo es, en este caso, debido a la simetría, cómo sería la aceleración en coordenadas polares esféricas, lo cual no tenéis el archivo ahí. Es el mismo método que en coordenadas polares en el plano o cilíndricas. Sería lo mismo. Podríamos haberlo hecho ya en ese momento, aunque decidí en ese momento dejarlo para ahora, este problema. Bueno, vamos a hacerlo entonces porque necesitamos las ecuaciones del movimiento. ¿Qué nos van a preguntar? Pues todo, en particular, periodo del movimiento.
movimiento, fuerzas que ejerce la bolita, fuerza que ejerce la bolita sobre el alambre, etcétera. Lo que se nos vaya ocurriendo por el camino. ¿De acuerdo? Ver si queréis analizar también cómo pueden ser para pequeñas oscilaciones en torno a la posición de equilibrio, todo lo que hemos hecho en los problemas, pero ahora con problemas similares, pero con este. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy cómodo pensar, esta persona es no inercial, está girando con el alambre. No inercial, ¿no? O sea, ¿os imagináis? Es un observador que está montado en el alambre, entonces esta persona ve cómo gira el alambre y naturalmente este observador está girando con respecto a con una velocidad angular que es omega. Entonces lo primero, pensad un momento, os voy a dar un minuto para pensar en cómo serían las ecuaciones. Primero, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema? ¿Cómo de libre es? El sistema es el alambre y la bolita. 3. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Pues yo no estoy de acuerdo. 1, he oído por ahí, por lo bajini, ¿o quién? Tú, con lo de la mascarilla no. Que no soy murciélago. No. Leí ayer un artículo en Nature muy bien. Los murciélagos, nada más nacer, fijaos, ¿no? En la vida salvaje, cuando uno ve pues los cervatillos, ¿no? Cómo se levantan inmediatamente ahí ¿no? Pues si no se levantan, se los van a comer, o sea que es una cuestión de supervivencia. Y había un artículo un estudio sobre los murciélagos, ahora que están tan de moda por lo de las pandemias y esas cosas también, que el sistema de eco que utilizan, para que ya lo prueban, o se ejercitan nada más salir, nada más nacer. Me estaba acordando del artículo de ayer que leí, por eso cuando ha dicho. Bueno, 1, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Fijaos cuántas realmente. Si yo sé dónde está la bolita, sé cómo está, en qué posición está el alambre. El alambre está forzado, o sea que la posición del alambre, eso viene dado por no es libre, que es otro problema diferente. O sea, podría ser. O sea, que yo le diese un giro inicial y lo dejase. Entonces ya no giraría con respecto a esta persona de manera uniforme. Giraría, pues, tendríamos que verlo. Pero en este caso, el alambre viene dado por la posición del alambre por las condiciones del problema. O sea que nada, ahí no hay nada. La bolita uno diría, bueno, en principio, pues tendríamos 3 tridimensional para la bolita. Pero bueno, ahí tenemos, fijaos, tenemos forzamiento del alambre 2 sería, fijaos que en este caso la posición viene dada por la posición del alambre, serían 2 ligaduras, es decir, 1 grado de libertad. Por un lado, he dicho 2 ligaduras, uno, que la distancia al centro sea constante y otro, que la posición angular en 3 dimensiones también viene dada por la posición angular del alambre, y esa la conocemos. Por lo tanto, 1 grado de libertad. ¿De acuerdo? Si el alambre le diésemos un giro, imaginaos, es un eje muy bien engrasado, le doy un giro con la bolita, suelto la bolita, pego un giro inicial al alambre, entonces serían 2 grados de libertad. Tendríamos únicamente como ligadura restricción que la distancia fuese a este punto una determinada. En ese caso es un problema de 2. En este caso es un problema con. O sea que tendremos una ecuación del movimiento. Bueno, pues como por lo pronto nos piden el periodo del movimiento, intentad llegar en 5 minutos, menos de 5 minutos a esa ecuación del movimiento. Utilizando, ya os he dicho, la indicación es utilizando las leyes de Newton en sistemas de referencia giratorios. O
sea, que tendremos que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer lo primero? Cogerse, sí. Fíjate, si tú lo piensas tridimensional, ¿de acuerdo? Piensa en coordenadas, yo puedo pensar en coordenadas cartesianas, x y z, o puedo pensar en coordenadas polares esféricas, que es más cómodo en este caso. Entonces, fíjate, en coordenadas polares esféricas, poniendo aquí el origen de coordenadas, ¿no? Para esta persona, ¿qué tendríamos? Tendríamos la distancia r, tendríamos el ángulo de giro con respecto, si esto consideras que es el eje z, ¿no? Con respecto al eje z, tendríamos un ángulo por aquí, tendríamos el ángulo θ, y luego tendríamos el giro, el ángulo φ. Estos tres ángulos, ¿no? Entonces uno dice, sí, esto sería frente a las cartesianas x y z. Y ahora piensa en las restricciones. R, constante. Θ se mueve a lo largo del alambre, ese no, tiene su libertad. Pero el ángulo φ, con respecto a, fijaos que es el ángulo que forma, ¿recordáis las coordenadas polares esféricas? Es el sí o no. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, el ángulo que forma la proyección del vector de posición en el plano XY con respecto a, por ejemplo, la dirección del eje X. Esa sería. Claro, uno dice, ¿esto es constante? O sea, yo sé cómo es este ángulo. ¿Sí o no? No es constante como la distancia al origen, pero sí lo sé porque al ser un movimiento, un giro uniforme, sería, pues, por ejemplo, una posición angular inicial más omega por el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, esto también lo conocemos, o sea que conocemos R, conocemos la única cosa, la única coordenada que no conocemos es θ, es decir, si nosotros sabemos cuál es θ, ya sabemos dónde se encuentra, cómo se encuentra el sistema. Ahora sí. También lo puedes ver en coordenadas cartesianas, pero claro, ahí entonces tienes que ver, ¿no? Pues por ejemplo, si pones aquí el origen, que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a r al cuadrado, pero luego tienes que ver esta condición, pues ya no es tan inmediata, pero también la puedes sacar en coordenadas cartesianas. Entonces hay que aprovecharse en los problemas de la simetría del problema. Aquí está claro que la bolita, desde el punto de vista de esta persona, el sistema de referencia inercial, se va a encontrar en una superficie esférica de radio r. ¿Entendés? Entonces es mejor siempre mirar el problema y decir, a ver qué coordenadas. Tiene una ventaja para las ligaduras enorme, tiene la desventaja que la aceleración, sí, ciertamente habéis visto en polares, en el plano, polares cilíndricas, es más difícil, no es como a x punto pu, pero eso compensa mucho en los problemas, el hacerlo con la simetría adecuada. Bien. Yo creo que, salvo algún comentario más o pregunta sobre eso, ¿se ha visto? Vale. Pues vamos a intentar llegar a las ecuaciones del movimiento, a la ecuación del movimiento. O sea, será una ecuación en la cual la única incógnita que nos puede aparecer es la función θ en el tiempo. Siendo θ, ahora ya he dicho, bueno, yo lo escojo, pero cualquier otra persona, o sea, cualquier persona podría escogerla de acuerdo a una dirección determinada del espacio. Eso ya ahí, escoged lo que queráis. Va a ser una posición angular, lo más adecuado. Diagrama del cuerpo libre, fuerzas reales, dibujar las fuerzas, o sea, aislar la bolita, dibujar las fuerzas reales, dibujar las fuerzas ficticias, sumarlas, igual a masa por aceleración, y descomponer en las direcciones del espacio más adecuadas. Pero para esta persona estoy diciendo, es lo más.
Y para esa persona, la bolita, el alambre no se mueve. Es decir, que es un problema en el plano, ¿no? En el plano del alambre. Bien, vamos a ver, intentadlo un poquitín. O sea, seguid los pasos que os he dicho. Cogéis la bolita. Os dais cuenta de que es una trayectoria circular de arco de circunferencia, ¿no? Entonces estamos otra vez realmente en un problema en dos dimensiones. ¿Veis? Dos dimensiones, digamos, en lo que se refiere a la trayectoria. Quizás en lo otro las fuerzas pues sean tridimensionales. Mirad. Si es un arco de circunferencia, ¿qué tipo de coordenadas al final? Ahora me voy al final. Uno dice, si es ¿qué tipo de coordenadas serán las más adecuadas a la hora de descomponer la segunda ley de Newton? Polares, claro. Pues, polares. Pero eso al final. Primero hay que saber cómo son las fuerzas. Luego doy datos numéricos para todas esas cosas. Pero ahora inicialmente no necesitáis. Cuando lo resolvamos con el ordenador. Las dudas que os surjan, me vais diciendo. Hay que tener en cuenta la fuerza ficticia, ¿no? Si os estoy indicando que lo hagáis desde el punto de vista de esta persona, naturalmente necesitaréis las fuerzas ficticias. Por eso he dicho aislar el cuerpo, dibujar las fuerzas reales, dibujar las fuerzas ficticias. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, descomponer en las direcciones del espacio convenientes. Hemos dicho aquí tiene toda la pinta de que sean polares, ¿no? En el plano del alambre y ahí tendremos ecuaciones.
Sí, sí, sí. Igual es muy tonto, pero No pasa nada. al no tener una ligadura como una cuerda, ¿tiene fuerza centrípeta hasta el centro? ¿O al estar apoyada no le... Hombre, digamos, el mismo problema sería, a tu pregunta, fíjate, este problema lo podría haber planteado. No sé, bueno, vamos a ver igual. Estaba pensando en si guardar el... Fíjate, un problema que fuese una barra rígida de masa despreciable, muy delgada, y aquí una bolita, ¿no? Aquí la gravedad. Y esta barra es un mecanismo que le hacemos girar la barra, o sea que tiene libertad para subir y bajar, pero está girando alrededor del eje, de este eje, el eje Z si queréis llamarlo ese, está girando con una velocidad angular uniforme omega. Sería el mismo problema. Para ti esta barra como si fuese la cuerda. Entonces aquí tendrías la tensión, ¿no? Aquí fíjate que tienes fuerzas de contacto. Está pinchado, o sea que tienes aquí un canal por donde va el alambre. Hay contacto entre la bolita y el alambre. Tendrás una fuerza normal, una fuerza tangencial de rozamiento, pero hemos dicho que está muy bien engrasado esto, ¿no? La fuerza esa de rozamiento es cero. ¿Contesta eso a tu pregunta? Y si tienes aquí esta dirección, fíjate que lo he agrandado, en principio la bolita es puntual, ¿cómo tendrías la fuerza normal, de contacto normal, a la superficie de contacto? Fijaos que sería un tubito, ¿no? Entonces sería, ya no digo más, normal a ese pequeño tubito que tiene agujero que tiene la bolita. A ver en qué dirección va. Bueno, vamos a ver. ¿Habéis hecho ya un diagrama o no? El peso y la fuerza que ejerce el alambre sobre la bolita. Son las focas reales, ¿no? Salvo que veáis un rozamiento, salvo que veáis alguna más.
principal ya veo que falla, es el dibujo. Nada de fórmulas todavía, sino... ¿Qué posición correspondería? El dibujo ahí más o menos donde se encuentra la bolita. Ahí, en esa posición. O sea, ese dibujo de ahí abajo corresponde a... Es una pregunta, para mí. Mira, ese dibujo de ahí abajo a lápiz corresponde a la posición genérica esa de la bolita, en esa parte. ¿Sí o no? No, que no lo sé. Para saber. Pues eso, ¿lo ves? Tiene que estar claro para... Siempre tenéis que pensar eso, que si lo ve otra persona, lo entenderá. Bueno, ahí siempre intentas hacerlo tridimensional, la represión, ¿no? No es en el plano. ¿Creéis que necesitáis una representación tridimensional o en el plano del alambre os servirá? Ya está, luego. Se necesita tres dimensiones. ¿Hombre? ¿Hacia dónde va a actuar la fuerza de corriente? Fijaos que la velocidad, ¿no?, va a estar contenida en el plano del alambre. O sea, que nosotros estamos en el alambre, se está moviendo en ese plano. Por tanto, nuestra velocidad, el que sea, está en ese plano. Porque está en ese plano, ¿no? ¿Qué hemos dicho con la fuerza de corrientes? Que va a ser perpendicular precisamente a la velocidad. Por lo tanto, que el movimiento sea en el plano y fue un momento en que, a ver, ¿qué tal? No significa que no necesitéis una representación. Claro, cuando uno necesita en el papel hacer una representación tridimensional, casi es mejor, eso no lo que ya vimos, casi es mejor hacer más de un dibujo, dos dibujos. Pues mira, las fuerzas mirando desde aquí de frente perpendicularmente al plano del alambre, pues son estas. Como estar mirando desde otro sitio, pues son estas dos perspectivas. Aquí como la velocidad angular es así, la velocidad se queda hacia afuera. ¿La velocidad de la bolita? Para que luego, para hacer así... Hombre, yo diría que la velocidad de la bolita es tangente siempre a la trayectoria. Y si la trayectoria es un arco de circunferencia, pues tendrá que ser el vector velocidad. ¿Respecto a quién? O sea, es ahí, ¿lo veis? Donde la cosa no está clara. Pensad, vosotros estáis girando con el alambre. Si yo te digo, tengo aquí una trayectoria circular, y te digo, ¿cómo es el vector velocidad? Tangente. Dices, oye, ¿se encuentra en este punto del alambre? No sé cómo de rápido, pero desde luego tangente. Sería tan punto, al girar esto, escribir una trayectoria así. No, ahí estás fallando. No hemos dicho que vamos a resolverlo en un sistema de referencia giratorio, girando con el alambre. O sea, que tú estás viendo, si tú estás montado girando con el alambre, ¿qué trayectoria ves del alambre? Un arco de circunferencia. Entonces ahí te estás haciendo otra vez, diciendo, bueno, o no has terminado de entenderlo. Es decir, ¿estoy en el alambre o no estoy en el alambre? ¿Intermedio o no? Por supuesto, he dicho, lo puede resolver visto desde fuera. Entonces sería una composición de dos giros, que es lo que tenía en la cabeza nuestro compañero. Un giro a lo largo del alambre y un giro a lo largo del eje Z. Sí, pero eso visto para la persona desde fuera, que es inercia. Ya, pero en ese caso solo tengo fuerzas reales en la segunda ley de Newton. Oh, qué bien, entonces no me preocupo de las fuerzas ficticias. A cambio, necesitas saber cómo es la aceleración en coordenadas polares esféricas. ¿Se puede hacer? Sí, ningún problema. Pero si no os las he dado, tendríais que buscarlas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Este es un ejemplo de decir, oye, con lo que yo ya sé, puedo resolverlo
desde el punto de vista giratorio, desde el punto de vista de un sistema de referencia giratorio. Bueno, este mecanismo, que no terminé de decirlo, en la máquina de vapor, que mató miles de personas en el siglo XIX, las máquinas de vapor, porque estallaban, la caldera, claro, lo que hace es, bueno, con la presión, ¿no? Lo que haces es, pues, hacer que giren, o sea, lo haces pasar el vapor y gira, pues, un eje por aquí, hace girar esto. Claro, si la presión aumenta en la caldera, digamos, el mecanismo, el eje gira todavía más rápido, va girando cada vez más rápido. La caldera solo aguanta entonces habría que meterle a eso un mecanismo de seguridad, de tal manera que cuando la presión llegase a un valor determinado, pues de alguna manera cortase el calor que estás metiendo en la caldera para que bajase la velocidad. La cuestión es precisamente ponerle al eje una cosa como esta, una barra rígida o un mecanismo de estos, de tal manera que veremos que cuanto mayor es la velocidad angular, la posición de equilibrio va aumentando, y si tú pones por aquí una especie de válvula que puedas cerrar o abrir, cuando golpea esto a esto, pues entonces cortaría el paso del calor a la caldera y ya está. Entonces evitaría naturalmente que la caldera estallase, porque estallaban, y a todo lo que pillaba alrededor, pues se lo llevaba por delante. O sea que lo que acabo de decir acerca de miles de personas que mataron en el siglo XIX es cierto. Un sistema mecánico, esto no es electrónica, es simplemente ellos decían, ajustaban a qué altura tenían que poner esta válvula de apertura o de cierre, lo ajustaban precisamente para saber la presión, cuál correspondería a la velocidad angular de giro del eje, plaf, plaf, plaf. Y ya está. O sea que tiene su interés histórico, iba a decir. Sistema muy sencillo. Bueno. Diagrama del cuerpo libre. ¿Veis? O sea, el ordenador sí es una ayuda, pero si no le decimos... O sea, que teníamos por aquí. Bueno, yo voy a... Teníamos aquí este eje, ¿no? Y esto giraba de esta manera. Ya que es una trayectoria circular, yo voy a utilizar coordenadas polares y voy a medir con respecto a la dirección vertical antihorario por abajo. Pero bueno, eso da igual. Entonces, ya pensando, ¿por qué digo eso? Porque estoy pensando en qué cuadrante voy a dibujar la posición genérica. Entonces, bueno, pensando de esta manera en el primer cuadrante. Este sería el primero. O sea, ya en la cabeza digo, bueno, ¿dónde voy? Esa situación genérica, voy a aislar la bolita, ¿cuál? Primer cuadrante. Muy bien, visto, fijaos de frente. ¿Qué tendríamos? El peso. Tendríamos, o sea, fuerzas reales. La fuerza normal que ejerce el alambre sobre la bolita. ¿Hacia dónde? Mal, ya está. Habéis caído ya con todo el equipo. Pensad, voy a tener la fuerza de Coriolis, ¿no? ¿De acuerdo? Y la fuerza de Coriolis va a ser perpendicular al plano del alambre. O sea que ahí voy a tener esa fuerza ficticia. ¿Sí? ¿Tengo aceleración en esa dirección del espacio perpendicular al plano del alambre? ¿Sí? No.
No, para el observador que está girando con el alambre, la aceleración perpendicular al plano del alambre tiene que ser 0, porque si no se saldría del plano del alambre. Por lo tanto, tiene que haber alguna otra fuerza que tenga la misma, por lo menos una componente perpendicular al plano del alambre y además sentido contrario esa componente a la fuerza de Coriolis, porque si no, no tendríamos suma de fuerzas componente en la dirección perpendicular al plano del alambre igual a 0. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Y ahora, ¿qué fuerza va a ser esa? Y ahora pensad, la fuerza normal. La fuerza normal, uno dice, pero normal será en esta dirección, ¿no? Si esta es... Y por eso dice, ¿cómo es el agujero? Para vosotros sencillo, cilíndrico, ¿no? Es como un cilindro. La dirección, aquí tendríamos la dirección del alambre ampliado, enorme. Entonces la fuerza va a ser normal a la dirección, a esa dirección de contacto entre la bolita y el alambre. Y eso no es solo una dirección, es un plano. Es decir, que la fuerza normal va a estar contenida en el plano perpendicular a esta dirección. ¿Sí o no? Y eso es un plano que será perpendicular al plano de la figura, de esta figura, pasando de esta manera. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? La fuerza normal es perpendicular. ¿Perpendicular a qué dirección del espacio? A esta dirección del espacio. Ya, pero no hay solo una dirección posible que sea perpendicular a esa recta. Hay infinitas. Están todas contenidas en un plano que es perpendicular a ese plano que es perpendicular al plano del alambre y que pasa por el centro. ¿Sí o no? Vale, pues entonces habrá que esa fuerza normal, yo no sé qué diré. Ahí viene la cosa. Sé que está ahí contenida, tendrá naturalmente, puedo descomponerla ¿en qué? Puedo descomponer esa fuerza normal en la dirección, en una componente contenida en el plano del alambre y una componente perpendicular al plano del alambre. Ahora sí, necesito tridimensional. Vamos a poner aquí la fuerza normal, o sea que la fuerza normal la puedo poner como, esa notación indica componente en el plano. Perpendicular o sea, no es que haya dos fuerzas, es una fuerza de contacto. Simplemente a la hora de dibujarlo ahora, digo, me es más cómodo que lo veáis desde dos perspectivas, eso como dos componentes. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, eso no es verdad, iba a decir. ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque no es verdad, porque ninguno teníais el diagrama del... Fijaos que en el diagrama, en el dibujo, es pensar en las fuerzas. Bueno, o sea que este tiene más miga de lo que creíais. Vale, por eso he puesto aquí, este plano, tengo como fuerza real esa componente, el peso, ahí no puedo dibujar más en ese diagrama por ahora. Fuerzas ficticias, ¿qué tendré? Dos fuerzas ficticias, tengo la fuerza centrífuga, perpendicular al eje de giro, es decir, que tendré aquí la fuerza centrífuga. Fijaos que estoy cogiéndome esta posición genérica y estoy dibujando ahí, si se encontrase por aquí, naturalmente es alejándose de él. Y perpendicular, otro error que seguro que me habríais metido más de uno. No es en esta dirección. Sí, esto que estoy dibujando es más real que nada, es decir, es un error que veo muchas veces. Fuerza centrífuga, pues nada, como es una trayectoria circular, pues hacia afuera. ¿Lo entendéis? El error ese
No. La fuerza centrífuga es perpendicular al eje de giro, o sea, la información que te están dando es cómo está girando el sistema de referencia respecto a uno inercial, visto desde fuera. Y el eje de giro, hacia dónde va omega, el vector omega, perpendicular a omega, es ese. Por lo tanto, fuerza centrífuga. Fuerza de Coriolis. Bueno, pues va a ser una fuerza, la fuerza de Coriolis 2mv por omega. Yo sé que la velocidad tiene esta dirección, no sé si hacia arriba o hacia abajo, depende de si está subiendo o está bajando respecto al alambre, eso está claro. Pero, y omega, tengo esto. Supongamos que está subiendo en ese instante, supongamos, está subiendo. O sea, que tita, el ángulo es creciente, ¿no? Entonces tendría el vector que es perpendicular a ese plano, plano del alambre, entrando o saliendo del plano. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, v hacia omega, por el camino más corto es saliendo del plano, hacia nosotros, no entrando. Es decir, que en ese caso estaríamos viendo tridimensional, sería ponerle aquí un puntito, ¿no? En ese caso. Y tendríamos en la fuerza, y ahora uno dice, claro, aquí también entonces tridimensional podrías ponerle a la fuerza normal perpendicular, pues también una cosa como esta. Pero ya que tenemos ahí dos fuerzas o dos flechas que voy a tener que dibujar, quizás sea mejor una perspectiva desde arriba. Es decir, visto desde aquí, ¿no? Desde ahí arriba. Si yo lo veo desde ahí arriba, pues tendría aquí el alambre, por así decir, ¿no? Sí, estoy viendo el alambre, plaf. Y la bolita, pues en algún punto, visto desde arriba, piti, pues por aquí. Hemos dicho que la fuerza de Coriolis sería saliendo de la... siempre que la velocidad fuese así, si no, claro, sería en sentido contrario. Y uno diría, pues, la fuerza normal, la componente normal, la componente de la fuerza normal perpendicular al plano del alambre, pues también tiene que tener esta dirección. ¿Y por qué le pongo ese sentido? Podría ponerle el otro sentido, pero la segunda ley de Newton me va a decir que esto más esto tiene que ser cero, porque la aceleración en esa dirección del espacio es cero. O sea, que nos saldría de manera natural si lo hubieseis dibujado los dos en el mismo sentido. No pasaría nada, porque lo que te va a indicar es naturalmente que la componente de esa fuerza en esa dirección tendría que estar en sentido contrario. Sí. Pero en el dibujo abajo tampoco aparecería la fuerza centrífuga. Bueno, y aquí sí, la fuerza centrífuga. Tendríamos plaf. Sí. ¿Me puedes repetir cómo sabes hacia qué dirección va la de Coriolis? La de Coriolis, fíjate. ¿Te das cuenta? Esa es la fuerza de Coriolis. O sea que va a ser un vector que tiene la dirección y el sentido indicado por ese vector. O sea, la dirección es perpendicular al plano formado por v y omega. Por v y omega. V, supongamos que está subiendo la bolita, tangente aquí a la circunferencia en este punto. Y omega lo he dibujado aquí por comodidad para que veáis los dos. Entonces, el plano es el plano del alambre. La dirección, por lo tanto, será perpendicular al plano del alambre. Sentido. Regla de la mano derecha, sacacorchos, bla, bla, bla. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Hago girar V hacia omega por el camino más corto. Ras. Yo diría que el pulgar está apuntando hacia el cuerpo de uno, saliendo del plano del dibujo, del plano del alambre, no entrando. ¿Bien ahora? ¿Sí o no? Hombre, las reglas, si yo te digo, perdona que te interrumpa, si yo te digo, tienes dos vectores A y B, multiplícalos vectorialmente, dime qué diré. Pues va a ser un vector que es perpendicular al plano formado por A y por B.
Perfecto. O sea que si yo tengo aquí A y este es B, todos los dos en el plano de la pantalla, digo, pues va a ser un vector que es perpendicular al plano de la pantalla. Y ahora la duda es, ¿qué sentido? ¿Entrando o saliendo? Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, con la mano derecha. Hago girar A hacia B por el camino más corto, por lo tanto, en este caso sería entrando en la pantalla. Hazlo con la mano derecha, no con la izquierda, ¿eh? Ahí viene la regla de... Bien. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es hacer girar V hacia omega por el camino más corto. He indicado cómo va omega al principio, o sea, en el sentido de giro, si no, claro, cambiaría la cosa. ¿Bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Perfecto. Bueno, tenemos ya ahí los diagramas, en este caso. Es decir, que tendríamos segunda ley de Newton en un sistema de referencia giratorio. Tendríamos, a ver, mg más n paralelo más n perpendicular. Estas serían la descomposición de n, o sea, mg más n, si queréis. Para que no parezca que haya dos, sino... Un segundo. Tendríamos la fuerza centrífuga más la fuerza de Coriolis, fuerzas reales, fuerzas ficticias, aceleración en ese sistema de referencia. Es decir, que tendríamos aquí mg, n paralelo, n perpendicular, tendríamos m y ahora es lo que vamos a hacer después de la pausa, que me ha sonado el teléfono. Hay 4 minutos, continuamos. Nos habíamos quedado en esto, si recordáis, descomponer en coordenadas polares. A ver, ¿qué teníamos por aquí? En el diagrama del cuerpo libre. Teníamos aquí, mg, m omega por r por omega. Ponemos el origen de coordenadas por aquí, ¿no? En el centro del alambre giro. O sea que estamos a una distancia r que va a ser r mayúscula, el radio del... la dirección perpendicular al eje de giro. Luego teníamos por aquí la componente n paralela. Muy bien. Y hemos escogido coordenadas polares r y θ. Vamos a descomponer en la dirección de r. Si θ es positivo en el sentido antihorario, tendremos un vector unitario θ y tendremos una tercera dirección que es perpendicular a ese plano. A ver, en la dirección de... ¿Cuál queréis primero? La de r. Radial hacia afuera. ¿Se entiende? Ahora estoy ya. Ya sé que el movimiento es
arco de circunferencia, escojo las coordenadas adecuadas, esto será θ, por lo tanto, para en la dirección de R tendremos mg coseno de θ. Tendremos n paralelo, el valor de n paralelo. Tendremos, ahora, ¿cuánto vale en módulo esto? Habíamos dicho en módulo m omega cuadrado por la distancia al eje de giro. Si esto lo llamo ρ, que es m omega cuadrado, y ρ, ¿qué será? Será r por el seno de θ. M omega cuadrado R seno de θ. Esta es el módulo de la fuerza centrífuga. Pero claro, tenemos que hacer la proyección en esta dirección, positivo o negativo. Positivo, porque estoy tomando como positivo hacia afuera. Y tendremos entonces M omega cuadrado R seno de θ por la proyección. Si esto es θ, esto va a ser θ por el coseno de θ. Peso. La componente normal contenida en el plano del alambre de la fuerza normal. La fuerza... ¿Me faltaba alguna? No. Teníamos eso, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración en la dirección radial. En la dirección de θ. Muy bien, ¿qué tenemos ahí? Piti, piti, piti. Descomponer peso menos mg seno de θ. Ya tengo una. Esta no tiene, su componente en esa dirección es 0. Esta, la de la fuerza, la fuerza centrífuga. Tendríamos... Uy, aquí me parece, perdonad, aquí puse seno de θ, a ver, esto era m omega cuadrado r seno de θ, todo esto, y estaba proyectando para aquí, por el coseno de θ. Sí, sí, lo hice bien, sí. Vale, vale. M omega cuadrado R seno de θ. Hacer este. No, lo hice mal, ¿no? Lo hice mal, no me habéis dicho nada. Si esto es θ, entonces tendríamos que multiplicar por... Ah, no, lo hice... Sí, lo hice mal, lo hice bien. Lo hice mal, seno al cuadrado. Lo hice mal. Seno cuadrado de θ. ¿Lo veis? ¿La descomposición o no? ¿Sí o no? Tengo este vector de longitud m omega cuadrado r seno de θ y lo tenía que descomponer en esta dirección. Si esto es θ, y yo le he multiplicado por el coseno, lo que tendría es esto, no tendría esto otro, tendría que poner el seno cuadrado de θ, seno por el seno. Vale, en la dirección ahora sí. Menos mg seno de θ, peso, más m omega cuadrado r seno de θ por el coseno de θ, aquí sí, igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Ahora me queda la tercera componente, perpendicular al plano, si queréis lo llamo, no sé, dirección perpendicular. Un vector unitario en la dirección perpendicular al plano del alambre. ¿Qué teníamos en esa dirección? Teníamos n perpendicular menos 2m, o sea que tenía 2mv por omega, la fuerza de Coriolis. Vale, genial. Genial. Ahora necesito un dibujo un poco más, otra de la bolita. Tendríamos aquí omega v. ¿Cuánto vale ese ángulo? Si este era θ, este tiene que ser 90 menos θ. Muy bien, es decir que tendremos 2m. V, ¿cuánto vale v? La velocidad, el módulo de uno, módulo del otro, o sea que 2m
V por omega, ¿cuánto vale? 2m módulo de V módulo de omega por el seno del ángulo que forman. Vamos a llamarlo esto alfa. Seno de alfa. Seno de alfa, si no me equivoco, es el coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo que forman. El seno de ese ángulo. Pero si tengo el seno de este, pues va a ser el coseno, va a ser el coseno de, perdón, sí, el seno de 90 menos tita, que es el coseno de tita. Genial. ¿Cuánto vale el módulo de V? La magnitud de V. La velocidad es tangente a la trayectoria, y la trayectoria es circular, por lo tanto, V solo va a tener componente en esa dirección, en la de tita. ¿Cuánto vale? En función de tita. R tita punto. Ahí es donde me doy cuenta de que no lo lleva, bueno, como todos los años, que no lo lleváis al día, vamos, eso, ni que me hacéis caso mirándolo el Taylor ni nada de eso, bueno, pero eso es como todos los años, ahí no cambia nada. Es decir, que tendremos aquí 2m r tita punto omega por coseno de tita, ¿no? Habíamos quedado. Y eso es eso. En la dirección 2m r tita punto omega coseno de tita. Es un vector perpendicular al plano del alambre. Igual a la masa por la aceleración en esa dirección perpendicular. Ahí tenemos las tres ecuaciones escalares que provienen ¿de qué? De la ecuación vectorial, que es la segunda ley de Newton en un sistema de referencia giratorio. Suma de fuerzas igual a la masa por aceleración. ¿Qué más sabemos? Que la aceleración, como habíamos comentado antes, que a t es igual a 0. Que a r, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? La aceleración en la dirección radial. Menos r tita punto al cuadrado. R punto punto menos r tita punto al cuadrado, pero r es constante, por lo tanto, aceleración centrípeta, vamos, ¿no? Pero como estoy tomando como positivo hacia afuera, pues liquidado. Este término tendríamos r tita punto punto más 2 r punto tita punto. Pero claro, tenemos que r es constante, por lo tanto tendríamos aquí r tita punto punto. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Tita, por supuesto. ¿Qué más tenemos? N paralelo y N perpendicular. Tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Cuál es la ecuación? Tengo que trabajar mucho para lograr la ecuación del movimiento, es decir, la ecuación que describe únicamente, no que me dice cómo son las fuerzas de ligadura, como veis N paralelo y N, o sea, N es la fuerza de ligadura. No, ¿cuál es? Está más claro que el agua. La única, esa no tiene ni N paralelo ni N perpendicular, solo tiene tita. Esta es la ecuación del movimiento. La ecuación. Como veis, plaf, 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 fuera. Y uno puede sacar, si me permitís aquí arriba, traca, traca. Muy bien, tenemos entonces, simplificando un poco, tendríamos menos G. Vamos a dividir todo por R, menos G dividido por R, seno de tita, factor común. Tendríamos aquí un 1
plaf, más, y luego he sacado factor, menos. R se me va, omega cuadrado. Omega cuadrado. Coseno de tita. Dividido por G, ¿no? ¿Me he equivocado ahí? Sí, en algo me he equivocado por aquí. Sí, aquí eso. Ahí hay un R. ¿Sabéis por qué? Sabía que me faltaba un R. ¿Por qué creéis que sabía que me faltaba un R? Exactamente. Por supuesto, esto es adimensional, esto tiene que ser también adimensional. Si en el denominador tengo aceleración, en el numerador tengo que tener aceleración lineal también. Bueno, aquí tenemos ya la ecuación del movimiento puesta de otra manera, agrupando. ¿Por qué la he puesto de esa manera? Porque uno tiene que ver que este problema, si no tiene giro el alambre, tenemos el péndulo simple. Y yo sé cómo era la ecuación del péndulo simple, menos... ¿Lo tengo de aquí a aquí? Sí. Omega es igual a 0. Si hago omega 0 y no me sale la misma ecuación, algo tendría mal. O sea que este problema contiene al otro. ¿No entendéis? La fuerza centrífuga sería 0, la fuerza de Coriolis sería 0, y me tendría que dar, pues, o sea, caso particular. Muy bien. Habíamos dicho el periodo, coged el ordenador. Ya hemos llegado a la ecuación del movimiento, teníais que haber llegado a vosotros. Pero... A ver. Con las condiciones iniciales, ¿y qué datos? Datos numéricos. R igual a 1 metro. ¿Qué más M, ya veis, lo necesitaré en todo caso para las fuerzas. M igual a 1 kilogramo, pero para las fuerzas. Para el otro me da igual que sea 1 kilogramo que 10 que 100. ¿Qué más necesitábamos? Omega, G, 9,8 metros por segundo al cuadrado, o 10 si queréis. Ahora ponemos 10 y se acabó. 10 y omega, que debe 20 vueltas, primero 20 vueltas por minuto. Luego cambiamos eso si queréis. Ya tenemos todos los datos, ¿no? R, a por él. A ver qué me llega al periodo. Condiciones iniciales, lo que dije inicialmente desde el reposo, en tita igual a 90 grados. Recordad, necesitamos escribir los datos, las ecuaciones del movimiento, las condiciones iniciales, se escriben... O sea, primero el movimiento, ya sé que vamos a por el periodo, pero tenéis que pensar ahora. Primer paso ya lo hemos conseguido. Principio, uno podría decir, a lo mejor te has equivocado, lo vamos a ver, pero vamos, están bien.
resolver el movimiento. Una vez que lo tenga resuelto, que es lo más sencillo ahora, el siguiente paso es, oye, a ver qué pasa con lo del periodo. Pero no intentarlo todo de un golpe, sino primero lo más sencillo. A ver si sois capaces de encontrar para esas condiciones iniciales la posición angular en función del tiempo. Yo me voy escribiendo los datos. 10 habíamos dicho, ¿no? ¿Qué había dicho más por aquí? R. El radio. Sí, quiero que me diga. Metro. ¿Qué más teníamos por aquí? 20 revoluciones por minuto. Habrá que pasarlo al sistema internacional, ¿no? Eh, 20 vueltas, 2 pi radianes por 60 segundos. ¿Qué más necesitamos? Quizás un tiempo de integración. ¿Qué número pondríamos ahí, uno que no sea una burrada o algo? ¿Qué sensación tenemos ahí? Si no tiene rotación, ¿qué periodo tendría? ¿De qué orden tendría? Sería el periodo del péndulo. Pi por la raíz cuadrada de L dividido por G, L 1 metro, o sea, tendríamos la raíz cuadrada de 1, ¿no? 1 metro dividido por G, 10, 0,1, 6 por la raíz cuadrada de 0,1, eso sería más o menos, ¿no? 0,3, la raíz cuadrada de 0,1 más o menos 0,3, 0,3 es 0,09, o sea, aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Y eso sería por 6, unos 2 segundos, ¿no? Así de cabeza, ¿no? Fijaos que lo que he pensado es, tendríamos 2 pi por la raíz cuadrada de RAF dividido por graf. Bueno, sobre todo porque no lo he ejecutado. Eso de cabeza, ¿no? Hacer las cuentas de cabeza. Entonces, bueno, pues uno diría, si no me alejo mucho, va con 10, es un buen número. O menos, no pasa nada. Tiempo de integración, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Eco. Muy bien. No, que se me olvidaba el seno. Ay, padre. Por 1. Si queréis pongo omega cuadrado. Y aquí abajo pongo G dividido por R. Por el coseno, ¿no?
¿Qué tendríamos por ahí? Igual a 90 degrees. Bueno, periodo. Lo más cómodo. Buscamos los máximos. O sea, el primer máximo, ¿qué os parece? El primer máximo, ¿no? Hemos partido ahí. O sea, que podríamos aquí hacer un plot. Que sea el máximo el que teníamos. Siempre el positivo a negativo. Si no me equivoco, siempre lo dudo. De positivo, o sea, que cruce a negativos. Cuando se haga negativo. Cuando la pendiente se haga negativa, el máximo, vale. Ahí tenemos el periodo. Bien, ya es la hora, que no me había puesto el telefonillo. ¿Qué habíamos dicho que...? 4 cosas tenía, ¿eh? Ni siquiera una la hemos terminado. No sé si enfadarme o no enfadarme. ¿Qué había dicho por ahí al principio? ¿Cómo eran las fuerzas, no? Pues, buscad a ver cómo son las fuerzas a lo largo del tiempo. ¿Qué más había dicho? Bueno, pensad en las fuerzas, pensad en el problema. Sí, algo muy importante. Pensad buscad las posiciones de equilibrio, buscad el periodo para pequeñas oscilaciones con la ecuación y compararlo con lo que os dé el ordenador. ¿Cómo lo conseguís? Haciendo naturalmente, cambiando las condiciones iniciales y viendo que lo que os saca el ordenador es a lo que tendréis que llegar con el boli y el papel. ¿Bien? ¿Perdón? Bueno, y vamos despejando. Lo que os pido es... Vamos a ver. Podría haber hecho las 4 y más. ¿Tiene sentido hacerlo si no cooperáis? Desde mi punto de vista. A ver, seamos